Llegó encadenada, despojada de nombre, patria y futuro, y fue vendida a la prisión más secreta del imperio, el harén del sultán. Sin embargo, entre estos muros tapizados de terciopelo de un cautiverio dorado, una mujer conquistaría lo imposible. Conocida en Occidente como Roxelana, y por su señor como Hürrem, se alzó de concubina a reina, de esclava a influencia soberana. Como una cautiva extranjera sedujo no solo el corazón del sultán Solimán el Magnífico, sino también la maquinaria del poder imperial, porque ella, sola entre miles, consiguió un matrimonio legal, moldeó la política exterior y construyó monumentos en su nombre. Esta no es simplemente la historia de la ambición, es la anulación de las reglas tácitas de un imperio y el nacimiento de un nuevo tipo de poder, femenino, extranjero y temido. La maquinaria que llevó a Roxelana a las puertas de Topkapi no fue un momento de infortunio, sino el resultado de un sistema mecánico, preciso y despiadado. A lo largo de las tierras fronterizas de Europa del Este, incursores autorizados por el Kanato de Crimea peinaban las aldeas con la eficacia de una cosecha, capturando a muchachas cuyo único crimen era la belleza o la juventud. No eran simplemente esclavas, eran inversiones, mercancías destinadas a los santuarios internos del imperio. Vendidas en los bulliciosos mercados de esclavos de Constantinopla, las cautivas cristianas eran canalizadas hacia el harén imperial, un lugar mal recordado en Occidente como un antro de lujo, pero que en realidad era un laberinto dorado de vigilancia, disciplina y jerarquía. El harén de Topkapi funcionaba como una institución estatal, un motor político envuelto en sedas y silencio. Cada movimiento era observado, cada mirada sopesada. A las muchachas se les cambiaba el nombre, se las reeducaba y se las reacondicionaba. Se les enseñaba turco otomano, se las convertía al Islam y se las instruía en las artes de la poesía, la música, la etiqueta y la sumisión, no por placer, sino por poder. En esencia, el harén era un campo de batalla, y la belleza era un arma. Las concubinas que daban hijos varones al sultán se convertían en candidatas a valide, madres de posibles herederos. La competencia no era abierta, sino ritualizada. Siglos de reglas tácitas dictaban cómo una muchacha podía ascender del lecho a la influencia. Lo que estaba en juego era existencial. Pasar desapercibida era pudrirse en una cámara sin ventanas. Ascender demasiado rápido era desaparecer en un escándalo o veneno. Las que resistían caminaban por la cuerda floja entre la seducción y la estrategia. El eunuco jefe, él mismo un maestro de la política palaciega, garantizaba el orden y susurraba alianzas a quienes podían pagar con secretos. Y sobre todas, invisible pero siempre presente, se cernía el espectro de la valide sultana, la madre del sultán, cuyo control sobre el harén era absoluto. En este laberinto de ambición y contención, entró una muchacha pelirroja de Rutenia, vendida, renombrada y supuestamente olvidable. Pero a diferencia de las demás, ella reía. Se ganó el nombre de Hürrem por su extraña e inquietante alegría. Una alegría que desafiaba la arquitectura de desesperación que la rodeaba. Esa sonrisa no era ingenuidad, era la chispa del cálculo. Pues en la prisión más vigilada del imperio, donde la obediencia era una moneda y el silencio un escudo, ella no se acobardó. Estudió, se adaptó, observó a las mujeres que triunfaban y a las que desaparecían, aprendiendo que la supervivencia requería más que belleza. Exigía el dominio de 1000 juegos invisibles. El harén no era simplemente una prisión, era un crisol, y entre sus muros, una esclava se convertiría en soberana. Llegó descalza, magullada y sin nombre, otra muchacha olvidada entregada al hambre silenciosa del palacio. Sin embargo, desde sus primeros días entre los muros de Topkapi, quedó claro que esta nueva concubina se negaba a asumir el papel de adorno o sombra. Mientras otras sollozaban en sus sedas o se paralizaban bajo la mirada de los eunucos, ella sonreía, reía. Su voz, incongruentemente ligera en un lugar cargado de reglas, atraía miradas de soslayo de quienes habían aprendido a hablar solo cuando se las llamaba. El nombre no tardó en llegar: Hürrem, la alegre,
una palabra que pasó primero en susurros y luego con cauta admiración. No era alegría lo que expresaba, sino audacia, una inquietante negativa a dejar que el dolor la borrara. A los ojos de las instructoras, que esperaban su misión envuelta en gracia, su lengua afilada y sus ojos brillantes la señalaban como peligrosa. Hacía preguntas que nadie más se atrevía. Aprendió turco con una velocidad asombrosa. Memorizó los rituales palaciegos y corregía a las instructoras en voz baja. Su ingenio, no solicitado, se convirtió en un espectáculo. Cuando una concubina mayor se burló de su acento extranjero, Hürrem respondió con una rima tan ingeniosa que ni el severo eunuco a su lado pudo ocultar una sonrisa. Pero este desafío no era infantil, era un arma. Desentrañó rápidamente la arquitectura del poder oculta bajo las sedas, las jerarquías invisibles entre las mujeres, las alianzas forjadas sobre secretos compartidos, los castigos disfrazados de protocolo. Estudió cómo el eunuco negro jefe solo se sometía a la valide sultana, cómo los susurros llegaban más lejos que los gritos, cómo la risa desarmaba la crueldad más eficazmente que las lágrimas. En un lugar diseñado para disolver la identidad donde se despojaba de los nombres, se negaban los pasados y todas eran remodeladas en un único molde. Hürrem se reconstruyó a sí misma, no conformándose, sino destacando. Su voz se convirtió en su escudo, su memoria en una espada. Nunca olvidó los rostros de los traficantes de esclavos, el olor de los tejados ardiendo en su aldea, el peso de las cadenas en sus tobillos. Pero llevaba ese recuerdo como una armadura, oculto bajo capas de encanto y alegría. Fue esta paradoja la que comenzó a perturbar la jerarquía. La belleza se esperaba, muchas eran hermosas. Pero la inteligencia, afilada por el sufrimiento y envuelta en risas, era algo mucho más peligroso. Las calfas, mujeres de alto rango en el harén, comenzaron a observarla más de cerca, no como una simple curiosidad, sino como una amenaza. Atrajo no solo la tolerante diversión de sus guardianes, sino también la fría sospecha de sus rivales. No era la más bonita, ni la más obediente, pero era la única que nadie podía predecir. En un imperio construido sobre la jerarquía y el silencio, la imprevisibilidad era una forma de poder. La muchacha llamada Hürrem no ascendió por favor o seducción. Todavía no. Ascendió sobreviviendo a un mundo diseñado para borrarla. Y lo hizo con una sonrisa que se burlaba del mismo sistema que intentaba doblegarla. No comenzó con una ceremonia, sino con un cambio apenas perceptible al principio en los ritmos del palacio, como el cambio de una corriente bajo aguas tranquilas. El sultán Solimán, recién ascendido al trono y aún imperturbable por las cargas del imperio, comenzó a llamar a Hürrem con más frecuencia que a cualquier otra concubina. Lo que empezó como una indulgencia infrecuente se convirtió en rutina, luego en expectativa y después en obsesión. Se reía de su ingenio, escuchaba sus opiniones y permanecía en su presencia más tiempo del que permitía el protocolo. El harén, atado por siglos de leyes silenciosas, contuvo la respiración, pues la tradición dictaba que cada concubina debía dar a luz a un único hijo, tras lo cual sería apartada del lecho del sultán para evitar faccionalismos e intrigas. Pero Hürrem tuvo un hijo, y luego otro, y nunca fue apartada. Permaneció en el favor de Solimán y, lo que era más peligroso, en sus aposentos. Los susurros se retorcían por los corredores de mármol. Algunos decían que usaba hechizos, otros que veneno, pero la mayoría simplemente temía lo que no podía entender. Hürrem se había convertido en más que una concubina. Se había convertido en una disrupción. Su presencia continua violaba la rotación establecida de deseo y herencia. Dio a luz a 5 de los hijos de Solimán, incluidos varios varones, en un desafío directo a la costumbre imperial. No era la lujuria lo que la mantenía allí, era la estrategia y la disposición sin precedentes del sultán a ignorar las murmuraciones de su corte. Mahidevran, la anterior favorita de Solimán y madre de su primogénito Mustafa, ardía en su desplazamiento. Su posición política, antes segura, se erosionaba bajo el espectáculo diario del continuo ascenso de Hürrem.
Los cortesanos se alinearon en consecuencia. El eunuco negro jefe, el gran visir, e incluso los embajadores extranjeros comenzaron a notar la extraña gravedad que Hürrem ejercía, no por decreto, sino por presencia. Aún no se sentaba en el consejo, pero su sombra llegaba hasta él. Sonreía mientras sus rivales conspiraban, sabiendo que seguir siendo amada era seguir siendo invulnerable. Pero tal favoritismo tenía un precio. El palacio no solo observaba, calculaba. Por cada hijo que daba a luz, Hürrem profundizaba la brecha entre ella y las tradiciones que destrozaba. Cada hijo varón era una granada política que amenazaba el equilibrio de la sucesión y encendía susurros de guerra civil. El Imperio Otomano se había protegido durante mucho tiempo de tal caos mediante las reglas silenciosas del harén, pero ahora esas reglas habían sido ignoradas. Solimán, embriagado por el ingenio y la compañía de Hürrem, abandonó las mismas costumbres diseñadas para proteger a su dinastía de la fractura interna. No era el amor lo que desconcertaba a la corte, era la desviación. Porque en los salones del imperio, la desviación era peligro. Y Hürrem ya no era simplemente una muchacha alegre con una lengua ingeniosa, era una tormenta envuelta en sedas, envuelta en risas, dejando a su paso precedentes destrozados. El día que el sultán se casó con una esclava, el imperio contuvo la respiración. El matrimonio legal entre un sultán otomano reinante y una concubina no había ocurrido en más de 2 siglos. Tales uniones estaban prohibidas no por ley, sino por algo más fuerte: la tradición. El matrimonio significaba obligación, permanencia, legitimidad. Las concubinas podían ser descartadas, exiliadas, olvidadas, las esposas no. Sin embargo, Solimán, en un movimiento que asombró tanto a su corte como a los enviados extranjeros, se casó oficialmente con Hürrem. El acto fue tan explosivo como cualquier guerra, una ruptura no solo en el protocolo, sino en la propia filosofía del gobierno otomano. La casa imperial, construida sobre la delicada coreografía del concubinato, la sucesión y el rango materno, había sido reescrita con una sola firma. Hürrem, antes propiedad, era ahora soberana. No se inclinaba en las sombras del harén, sino que se erigía como consorte, casada en ceremonia, nombrada en la correspondencia y vestida de autoridad. Su nuevo estatus obligó incluso al gran visir a recalibrar. Los embajadores extranjeros enviaron despachos llenos de incredulidad y especulación. El bailío veneciano la describió como igual en influencia al sultán, y el rey de Polonia respondió a sus cartas con deferencia. Dentro del palacio, las implicaciones fueron sísmicas. Sus hijos ya no eran meramente los hijos de una mujer favorecida, ahora eran los hijos de la esposa del sultán. La sucesión, antes una danza sangrienta de medio hermanos nacidos de madres rivales, ahora se inclinaba hacia la línea de Hürrem. Mustafa, hijo de Mahidevran, antes el heredero indiscutible por antigüedad, ahora se enfrentaba a rivales con legitimidad real tras sus nombres. Y Solimán, al colocar una corona legal sobre la cabeza de Hürrem, había transformado no solo su destino, sino la propia arquitectura de la herencia otomana. La etiqueta cambió de la noche a la mañana. Los cortesanos ahora se inclinaban más bajo en su presencia, cautelosos no solo de su favor, sino de su permanencia. Las mujeres del harén, antes sus rivales en silencio, ahora se movían como sombras tras ella. Ya no era una candidata a la influencia, era su encarnación. Empezaron a circular retratos con su imagen, y los poetas escribieron versos en su honor. Encargó obras públicas en su propio nombre, su sello se unió a los decretos imperiales. No era simplemente el deleite de Solimán, era su reina. Pero con la elevación llegó el peligro. A medida que su perfil crecía, también lo hacían las dagas de los celos y la disensión. Para algunos, era una usurpadora, una manipuladora que había hechizado al sultán y secuestrado siglos de diseño imperial. Para otros, era un milagro, la encarnación del mérito por encima del nacimiento. De cualquier manera, el matrimonio marcó un punto de inflexión. El imperio nunca volvería a ser gobernado solo por hombres. Al casarse con Hürrem, Solimán hizo más que honrar a una amante. Abrió un nuevo camino para el poder,
uno en el que el harén ya no terminaba en la celosía, sino que se extendía, desafiante, hasta el corazón mismo del trono. Cuando Hafsa Sultan murió en la primavera de 1534, no fue simplemente el fallecimiento de una matriarca, fue el colapso del último baluarte que se interponía entre Roxelana y el dominio total del harén imperial. Como la Valide Sultana, madre de Solimán y la mujer de más alto rango del imperio, Hafsa había actuado durante mucho tiempo como un freno a las ambiciones de las concubinas, incluso mientras toleraba en silencio el ascenso de Hurrem. Su muerte eliminó a la única figura que podía exigir deferencia tanto del sultán como del harén sin cuestionamientos. En el vacío de poder entró Roxelana, no con cautela, sino con la seguridad de quien se había preparado para este momento durante años. Se movió rápidamente, instalando a sus aliados en posiciones críticas, doncellas, escribas, tutores e incluso eunucos leales, no a la memoria de Hafsa o a las viejas tradiciones, sino al nuevo orden que tomaba forma bajo la mirada de Hurrem. La jerarquía del harén, antes opaca y lenta para cambiar, se volvió repentinamente fluida, reestructurada para reflejar la visión de Hurrem de un control centralizado. Reescribió las leyes tácitas que regían el comportamiento entre las mujeres, desmantelando las camarillas que habían favorecido a sus rivales y reemplazándolas con una red de lealtad centrada en ella. Se reasignaron habitaciones, se reorganizaron deberes, incluso el flujo de información, lo que el sultán oía y de quién comenzó a filtrarse a través de sus mensajeros. Ya no solo una consorte o incluso una esposa, Hurrem se convirtió en la gobernadora de facto del palacio interior. Supervisaba no solo la formación de nuevas concubinas, sino también la educación de sus hijos, alineando a los tutores con sus intereses ideológicos y manteniendo registros detallados de su progreso. Su influencia se filtró hacia las arterias administrativas del imperio. En salones y aposentos privados, poemas elogiaban su belleza e intelecto, siempre circulados de forma anónima, siempre rastreables hasta aquellos que esperaban ganarse su favor. Llegaban regalos a sus aposentos de embajadores extranjeros, no por protocolo, sino como ofrendas. Respondía con gracia, ingenio y, cuando era necesario, con silencio. A los pocos meses de la muerte de Hafsa, había surgido un nuevo régimen dentro del harén, menos tradicional, más jerárquico y totalmente dominado por Hurrem. Y no solo los muros del palacio se doblegaron a su voluntad. En toda Constantinopla, la ciudad sintió su toque, su patrocinio de fundaciones religiosas, su presencia visible en las ceremonias de la corte, su nombre susurrado con una mezcla de asombro e inquietud, lo que antes había sido un poder silencioso ejercido desde detrás de un velo, era ahora inequívocamente directo. Algunos la veían como la nueva figura materna del imperio, compasiva, ilustrada, comprometida con el futuro del gobierno otomano. Otros, en particular los funcionarios de la vieja guardia, la consideraban una corruptora del sagrado equilibrio. Pero nadie podía negar su control. El harén, antes gobernado por la memoria del pasado, ahora palpitaba con la visión de una mujer que había sobrevivido a sus enemigos, superado su condición y dominado la corte más compleja del mundo islámico. La muerte de Hafsa no marcó el final de una era, marcó el comienzo del reinado de Roxelana. El poder, en el mundo de Roxelana, nunca se tomaba abiertamente. Se sugería, se repetía, se escribía entre líneas de una carta o se murmuraba detrás de una cortina de seda. Con Hafsa Sultan, fuera de escena, y el harén bajo su control total, Roxelana dirigió su mirada hacia el exterior, no para desafiar al sultán, sino para moldear las mismas decisiones que él creía que eran solo suyas. Detrás de las celosías doradas de Topkapi, su mente política se agudizó con una claridad asombrosa. Comenzó a cultivar relaciones más allá del santuario interior del imperio, manteniendo correspondencia con monarcas extranjeros como Segismundo II de Polonia, intercambiando regalos, cortesías diplomáticas y sugerencias cuidadosamente redactadas, envueltas en el lenguaje de la paz y la piedad. No eran las reflexiones ociosas de una mujer de la corte, eran movimientos calculados en el tablero de ajedrez del imperio.
Ninguna mujer otomana antes que ella se había tomado tales libertades, y sin embargo, allí estaba, su sello estampado en cartas que influirían en la diplomacia regional. Dentro del diván, el Consejo Imperial, su presencia se sentía no en persona, sino en sus efectos. Los visires ascendían o caían según cómo se alinearan con sus intereses. Sus aliados ascendían rápidamente, hombres que entendían que el sultán escuchaba con más atención cuando ciertos argumentos se susurraban al anochecer en la quietud de sus aposentos privados. No estaba sentada oficialmente en la mesa de Estado, pero su voz persistía en cada decisión que allí se tomaba. Asuntos de guerra, impuestos, rebeliones internas, todos pasaban por Solimán, pero cada vez más eran suavizados, redirigidos o intensificados por la mano invisible de Hürrem. El gran visir, Ibrahim Pasha, antes seguro de su autonomía, comenzó a sentir que la marea se volvía en su contra. Sus políticas, antes elogiadas, ahora eran cuestionadas en silencio. Sus alianzas extranjeras, especialmente con las potencias europeas, fueron sometidas a escrutinio. Algunos dicen que Roxelana lo veía como una amenaza para el futuro de sus hijos, otros que simplemente no podía tolerar un segundo centro de poder junto al sultán. Cualquiera que fuera la verdad, la erosión de la influencia de Ibrahim coincidió con el pleno florecimiento de la suya. Eruditos y cronistas comenzaron a referirse a ella no solo como Haseki Sultan, sino en tonos más discretos, como la Kadum Padishah, la mujer soberana. No era solo un título, era una declaración de la realidad, y el sultán, lejos de resistirse, acogía su consejo con creciente frecuencia, valorando su inteligencia tanto como su lealtad. Dominó no solo la política de la personalidad, sino también la burocracia del imperio, aprendiendo qué documentos importaban, qué funcionarios podían ser influenciados, y cómo el poder fluía como el agua, lentamente, pero siempre cuesta abajo hacia aquellos que sabían dónde cavar los canales. Roxelana no gobernaba por decreto, sino por gravedad. Los ministros se inclinaban hacia ella. Las decisiones se inclinaban en su dirección. Y mientras tanto, mantenía la máscara del decoro. Una madre, una esposa, una devota mujer musulmana que ofrecía consejos por el bien del reino. Pero detrás de esa máscara vivía una estratega, una que había aprendido que en un imperio donde los hombres empuñaban espadas y títulos, un susurro, si era oportuno, podía cambiar el destino de las naciones. Fue un silencio más violento que cualquier estocada, el tipo de silencio que sigue a la eliminación de un obstáculo tan profundamente arraigado que una vez pareció inamovible. Mahidevran, en su día la orgullosa consorte y madre del primogénito de Solimán Mustafa, se desvaneció de la corte sin un despido formal, sin una partida ceremonial, solo el destierro a las provincias, un exilio silencioso que resonó como un trueno en los corredores del harén. Fue coincidencia que su caída siguiera al matrimonio de Roxelana, a su creciente control sobre los nombramientos de la corte, a sus consejos susurrados en las horas más privadas de Solimán, ¿o fue un plan? ¿Una mano invisible reorganizando las piezas para una sucesión prevista desde hacía mucho tiempo? La corte especulaba, los embajadores extranjeros lo registraban, y los enemigos murmuraban a puerta cerrada, pero nadie podía probar lo que más temían, que Roxelana había orquestado la lenta destrucción de su mayor rival, no a través de la malicia abierta, sino con paciencia y estrategia. Sin embargo, no fue el exilio de Mahidevran lo que proyectó la sombra más larga, fue la muerte de su hijo. Mustafa, el príncipe mayor del imperio y favorito del ejército, se erigía como el heredero natural. Carismático, consumado y amado por los genízaros, representaba la mayor amenaza para el ascenso de los hijos de Roxelana. En 1553, durante una campaña en Persia, Solimán convocó a Mustafa a su tienda y ordenó su estrangulamiento por guardias de palacio. La orden conmocionó al imperio. ¿Cómo podía un padre asesinar a su propio hijo? Y más concretamente, ¿por qué ahora? La acusación oficial fue traición, susurros de correspondencia con enemigos persas, complots para tomar el trono. Pero las pruebas eran turbias.
las confesiones extraídas bajo tortura y el resultado brutalmente final. Algunos dicen que Solimán actuó por paranoia, otros que fue manipulado por quienes se beneficiarían de la muerte de Mustafa. En el centro de toda sospecha estaba Roxelana, sus manos invisibles pero su ambición inolvidable. Realmente temía que Mustafa algún día ejecutara a sus hijos, como permitía la costumbre fratricida otomana. Susurró advertencias al oído de Solimán, tejió una historia de traición con hilos de lealtad, y se aseguró de que el camino de sus hijos al trono fuera despejado con una soga. ¿O era simplemente una madre protegiendo a los suyos en un sistema que durante mucho tiempo había exigido sangre por sangre, una mujer que entendía el costo de la supervivencia y lo pagó antes de que alguien más la convirtiera a ella en el precio? La ironía era aguda. Mustafa, el hijo guerrero nacido de un amor anterior, fue deshecho no en el campo de batalla, sino por la voluntad de una madre. Y su madre, Mahidevran, vivió para ver el cuerpo sin vida de su hijo devuelto en silencio, su título hueco, su legado borrado. Roxelana no se regodeó, no lo necesitaba. Sus hijos eran ahora contendientes indiscutibles al trono. El harén, antes dividido por linaje y lealtad, ahora se movía bajo una sola bandera. Y el imperio, con todo su poder, había sido irrevocablemente alterado, no por la guerra, ni por decreto, sino por una mujer que había aprendido que en la corte otomana, la supervivencia no era una virtud, era una victoria comprada con sangre. Comenzó como un florecimiento de tinta junto a una firma real, un pequeño emblema presionado en cera, delicado pero desafiante, que llevaba la marca de una mujer que no tenía un rango oficial más allá de consorte, pero cuya voluntad corría por las arterias del imperio como un segundo latido. Roxelana, ahora más que amada, más que esposa, comenzó a estampar su sello en cartas que llevaban el peso del pensamiento imperial. No eran mensajes privados de afecto ni saludos ceremoniales. Eran correspondencias de Estado, a gobernadores provinciales, monarcas extranjeros, autoridades religiosas. Su emblema, antes confinado a fundaciones benéficas y encargos de mezquitas, ahora aparecía junto al del sultán, o incluso en su lugar. Y la corte, siempre vigilante, tomó nota. El gran visir, antes el hombre más poderoso del imperio después del sultán, ahora encontraba que sus decisiones eran anticipadas por las sugerencias de ella. Cuando llegaban las peticiones, ya no pasaban solo por los canales burocráticos, eran redirigidas a través del harén, donde los escribas de Roxelana transcribían, interpretaban y filtraban lo que merecía la atención del sultán. Se convirtió no solo en una influencia sobre el poder, sino en un instrumento de él, su mano acercándose cada vez más a las riendas del imperio. Solimán, envejecido por la guerra y el dolor, ya no cuestionaba la intromisión. La acogía. Su mente era aguda, su consejo reconfortante, y en su presencia encontraba claridad, o la ilusión de ella. Sin embargo, con cada decreto moldeado por su aportación, con cada sello que hacía eco del suyo, la singular voz del imperio se convirtió en un dueto. Ya no era él el pilar solitario de la decisión. Su autoridad, aunque intacta, ya no era indivisible. Había sido compartida, no arrebatada, no robada, sino cedida, centímetro a centímetro, bajo el peso del afecto y la costumbre. Los otomanos, gobernados durante mucho tiempo por el precedente y el linaje masculino, ahora observaban cómo una mujer sin derechos dinásticos comenzaba a hablar con una voz indistinguible de la del trono. Roxelana desdibujó la frontera entre consorte y cosoberana, y al hacerlo, reescribió la arquitectura del poder. No llevaba corona, pero su sello, sí. No se sentaba en el diván, pero sus directivas se movían a través de él, como el viento a través de una celosía, moldeando, enfriando, erosionando. Los embajadores que antes solo buscaban el oído del gran visir ahora le ofrecían tributo a ella. Los ministros enmarcaban sus políticas con la vista puesta en su favor, y a través de todo ello, mantenía la ficción de apoyo, no de mando. El imperio seguía siendo de Solimán, por supuesto, pero con cada documento que llevaba su toque, se volvía menos suyo. El sello pequeño, circular,
presionado en cera, se convirtió en el símbolo de una transformación silenciosa. El poder, antes singular, ahora era plural. Y el hombre, una vez llamado el Magnífico, ahora no se alzaba sobre su corte, sino junto a una mujer cuyo ascenso había comenzado encadenada y que ahora escribía la historia con una pluma mojada en terciopelo y hierro. Donde la mayoría de las concubinas desaparecían en notas a pie de página, Roxelana grabó su nombre en piedra. A lo largo del imperio, desde el corazón de Constantinopla hasta las ciudades sagradas de la Meca y Jerusalén, su legado se alzó de la tierra en minaretes, cúpulas y arcos, testimonios silenciosos e inamovibles de una mujer que había dominado no solo el lenguaje de la corte, sino la arquitectura de la eternidad. Estas no eran meras obras de piedad, eran declaraciones, públicas, duraderas e imperiales. Su creación más visible, el complejo Haseki Sultan en Estambul, no era una simple mezquita, era una sinfonía de propósito, un lugar de culto, sí, pero también un hospital, un comedor social, una escuela y un baño público. Alimentaba a los pobres, curaba a los enfermos, educaba a los niños y limpiaba el cuerpo. Un abrazo de la cuna a la tumba al súbdito otomano bajo los brazos de una mujer que una vez había sido esclava. Cada piedra llevaba más que peso. Llevaba un mensaje, que el poder de Roxelana se extendía más allá del harén, más allá de la corte de Solimán, a las vidas de la gente, a la geografía sagrada del Islam. Sus fundaciones en Jerusalén eran aún más simbólicas. Construir en esa ciudad era hacer una declaración espiritual, caminar a la sombra de profetas y esposas de profetas, y lo hizo con deliberada precisión, enmarcando su imagen no solo como madre de príncipes, sino como guardiana de la fe. Sin embargo, estos proyectos no eran meramente espirituales, eran infraestructura política, una red de lealtad construida con mortero y oración. Los arquitectos que encargó, los obreros que empleó, los clérigos que financió, todos se convirtieron en parte de una red de patrocinio que reflejaba la red de aliados que había cultivado en la corte. El poder no solo se susurraba en el palacio, se tallaba en mármol, se alicataba en cerámica y se difundía desde las bocas de los imanes financiados por sus wak. Sus donaciones venían con condiciones, a menudo asegurando que los ingresos fluyeran hacia instituciones controladas por sus leales. Y cada ciudadano que se inclinaba en oración bajo una de sus cúpulas, cada huérfano que dormía en sus refugios, entraba sin saberlo en su esfera de influencia. Incluso en la muerte, se aseguró la permanencia. Su tumba fue construida junto a la de Solimán en la mezquita de Suleimanille, un honor sin precedentes para una consorte, situándola no solo a su lado en la memoria, sino en la geografía sagrada del corazón espiritual del imperio. En un mundo donde la mayoría de las mujeres eran borradas por la historia, Roxelana se inscribió en el horizonte de la ciudad. Sus monumentos se erigían como regalos y advertencias a la vez, generosos, magníficos e ineludibles. Susurraban el mismo mensaje que su vida había gritado. Había venido de la nada, pero nadie la olvidaría. Así como había reconstruido la corte a su alrededor, reconstruyó la ciudad, mezclando fe y dominio, misericordia y control, en estructuras que llevaban su nombre no solo en mármol, sino en los rituales diarios del imperio. Gobernó no solo con cartas y sellos, sino con piedra y sombra. Y a diferencia de los susurros en el harén, la piedra no se desvanecía, la piedra perduraba. No pronunciaban su nombre en voz alta, no a menudo, al menos no sin cautela, pero el silencio en torno a Roxelana se había vuelto más pesado que cualquier proclamación. Desde las cámaras más profundas de Topkapi hasta las embajadas de Venecia y Viena, su influencia era innegable e inquietante, una fuerza envuelta en civilidad y velada tras sonrisas, pero tan potente como cualquier decreto de un visir. Los funcionarios de la corte aprendieron a andar con cuidado. Sus carreras, antes ligadas al linaje o al servicio militar, ahora dependían de cuán hábilmente navegaban por los corredores invisibles de la aprobación de Hurrem. Los grandes visires susurraban a los eunucos que susurraban a los escribas que le susurraban a ella, esperando que sus nombres pasaran por sus labios con favor y no como advertencia.
Los embajadores extranjeros observaban con una mezcla de asombro y sospecha. Ogier Ghiselin de Busbecq, el embajador imperial del Sacro Imperio Romano Germánico, escribió con asombro sobre su dominio sobre Solimán, describiéndola no simplemente como una consorte, sino como una actora política cuyo astuto consejo guiaba la mano del sultán. Otros, menos diplomáticos, insinuaban brujería, encantamientos orientales o hechicería, un reflejo occidental para explicar el ascenso de una mujer en un mundo diseñado para enterrarla. Las riendas de la voluntad del sultán están en sus manos. Registró un observador veneciano, una frase cargada tanto de admiración como de alarma. Para algunos, era una maravilla, un símbolo de que la inteligencia y la voluntad podían doblegar incluso los sistemas más rígidos. Para otros, era un presagio, una advertencia de desequilibrio, la encarnación de un poder antinatural. Los otomanos, aunque maestros del imperio, no eran inmunes a tales temores. El sultanato se fundaba en la continuidad masculina, en la rotación de concubinas y en la purga de la influencia femenina después de un único hijo. Roxelana había demolido ese ritmo. Su presencia continua, su matrimonio, el estatus elevado de sus hijos, todo había fracturado la arquitectura tradicional de la sucesión. No se limitó a torcer las reglas, las reescribió, y sin embargo, el imperio se mantuvo. No se fracturó bajo su influencia, pero tembló. Su poder no se mencionaba en las cámaras del consejo, pero teñía cada decisión. Era una contradicción viviente, devota pero ambiciosa, caritativa pero despiadada, alegre pero calculadora. Los cronistas luchaban por clasificarla. Algunos la pintaban como una esposa leal que guiaba al sultán hacia la rectitud, otros como una seductora que había atrapado al imperio en cadenas de terciopelo, pero ninguno negaba su alcance. Su rostro nunca apareció en las monedas, su nombre nunca se leyó en voz alta en el sermón del viernes, y sin embargo, su voluntad estaba estampada en todo el imperio, en la ley, en la piedra, en la sangre. Se había convertido en un símbolo, no de la feminidad, sino del dominio femenino en un mundo donde tal cosa no debería haber sido posible. Y el imperio, vasto y vigilante, la observaba en silencio. Porque nombrar su poder era desafiarlo, y nadie se atrevía a hablar en contra de la mujer que había surgido de la esclavitud para dar forma al curso de la historia. En el silencio de mármol de los envejecidos corredores de Topkapi, la mujer que una vez había agitado el imperio con una mirada ahora se movía más lentamente, envuelta en pieles no solo para abrigarse, sino para protegerse de la sigilosa soledad de la última estación del poder. Roxelana, antes la tormenta que reescribió el orden del palacio, se había convertido en un elemento fijo, inamovible, respetado y cada vez más solitario. Sus hijos, ahora gobernadores y comandantes militares, gobernaban provincias lejanas en preparación para la inevitable guerra de sucesión. El harén, que fuera su campo de batalla, se había aquietado bajo su mando. Sus mujeres más jóvenes criadas bajo sus sistemas, sus valores, su legado. Sin embargo, con el imperio seguro y Solimán envejeciendo, su influencia, aunque no disminuida en alcance, se tiñó de quietud. El propio sultán, antes el guerrero poeta que la había amado con el fuego de la rebelión, ahora envejecía sumido en la melancolía, prefiriendo la reclusión, escribiendo versos de pérdida, fe e inevitabilidad. Sus momentos juntos seguían siendo privados y tiernos, pero su cortejo, antes escandaloso y volátil, se había suavizado hasta convertirse en un ritual. Roxelana continuó supervisando las fundaciones benéficas que llevaban su nombre, ajustando nombramientos a través de la red de alianzas que había tejido durante décadas y manteniendo un control estricto sobre los escribas que redactaban la correspondencia imperial. Pero ya no aparecía de la misma manera, ya no caminaba por los jardines con esa misma audaz ligereza, ya no observaba la corte con el mismo fuego. La enfermedad se deslizó en sus miembros, pero no mostró debilidad ante sirvientes o rivales. Había construido demasiado para permitir que se deshiciera por susurros de decadencia. Aún así, la corte lo sentía. Los cortesanos percibían un cambio en el aire, un aflojamiento del control antes férreo.
Los eunucos que la habían servido durante años ahora miraban más allá de ella, hacia el horizonte incierto de un orden post-Roxelana. Los embajadores extranjeros, aunque todavía deferentes, escribían con menos frecuencia sobre sus movimientos y más sobre su legado. El silencio que una vez la había protegido ahora comenzaba a rodearla. Sus mayores triunfos, su matrimonio, su control del harén, los monumentos que llevaban su nombre ahora, parecían no solo victorias sino cargas, hitos que marcaban el paso de un tiempo que ni siquiera ella podía detener. En los jardines del palacio, donde una vez su risa había resonado como un desafío, ahora solo respondían los pájaros. Permaneció políticamente vigilante hasta el final, atenta a las grietas en el derecho de su familia al trono, a las amenazas que pudieran deshacer las oportunidades de sus hijos, pero ya no había nuevos territorios que conquistar. Se había alzado de las cadenas de la esclavitud para sentarse junto al gobernante más grande del imperio, había visto a sus rivales exiliados o destruidos, había colocado su linaje en el camino del poder. Solo quedaba una cosa por hacer: desvanecerse con dignidad. Sus sirvientes susurraban oraciones con más frecuencia ahora, no con miedo, sino con reverencia. El palacio había comenzado a sentirse como un mausoleo en espera. Y en algún lugar bajo los techos dorados y los tapices perfumados, la mujer que había gobernado sin título y mandado sin corona, comenzó a prepararse para su acto final, no como una reina, sino como una sombra que nunca abandonaría el imperio que una vez gobernó. Llegó en primavera, cuando el jazmín floreció demasiado pronto, y el aire en Topkapi se volvió pesado, no con perfume, sino con el aroma de los finales. Roxelana, la alegre, la esclava que se había alzado para convertirse en reina en todo menos en el nombre, murió el 15 de abril de 1558, y en ese momento, el harén exhaló un aliento que había estado conteniendo durante décadas. Su cuerpo, antes adornado con sedas y confianza, ahora yacía frío bajo sábanas imperiales, su rostro velado no por modestia, sino para proteger a la corte de la indignidad final de la mano contundente de la muerte. Su piel, antes luminosa, se había vuelto amarillenta con el lento avance de la enfermedad. Sus dedos, antes instrumentos de poder, se curvaban hacia adentro como pétalos marchitándose a la inversa. El palacio enmudeció, no el silencio del respeto, sino el de la incredulidad. Los sirvientes lloraban en los rincones, por donde ella, una vez caminó descalza. Los eunucos que la habían temido y adorado por igual, permanecían inmóviles en los umbrales. Solimán, el magnífico, el legislador, el conquistador, se derrumbó. Ordenó sellar su jardín favorito, sus puertas cerradas como si la memoria misma pudiera ser encerrada. Los músicos fueron despedidos, sus instrumentos tomados y quemados en el patio del Palacio Laúdes, tambores y flautas apilados como leña, sus cuerdas chillando una última vez en protesta, mientras el fuego devoraba lo que una vez calmó al imperio. No habría música en el luto, declaró. Su dormitorio fue despojado de color, las sedas retiradas y reemplazadas por negro. Él mismo recitó las oraciones, su voz ronca, entrecortada, menos como un soberano y más como un hombre deshaciéndose. Durante décadas, ella había sido su brújula, su consejera, su mito. Sin ella, la corte se convirtió en un teatro sin su actriz principal, una ciudad oscurecida bajo nubes de tormenta. El cuerpo de Roxelana fue enterrado junto a la mezquita de Suleimanille, su tumba construida en piedra tan pulida como los argumentos que una vez expuso a través de pantallas de seda y cartas perfumadas. Ninguna otra consorte había sido enterrada junto al lugar de descanso final del sultán, ni antes ni desde entonces. Incluso en la muerte, reescribió los precedentes. Los dolientes llegaron no solo del palacio, sino de las calles. Aquellos que habían comido en sus comedores sociales, sido curados en sus hospitales, leído oraciones en las mezquitas que ella había financiado. Sin embargo, nadie pudo entrar en la cámara del duelo donde Solimán se sentaba solo, rodeado de fantasmas y silencio, el aire denso con el recuerdo de su risa. El imperio seguía en pie, pero algo en su interior se había resquebrajado, una falla invisible bajo el mármol y el poder. Roxelana, una vez una muchacha extranjera arrancada de su hogar,
había moldeado el destino de un imperio, y ahora, en su quietud, dejaba un vacío tan total que resonó más fuerte que cualquier trompeta de guerra. Sus enemigos exhalaron, sus aliados lloraron, y Solimán, ese coloso de la conquista, ahora miraba el espacio vacío que ella una vez ocupó, y lo encontraba más frío que cualquier campo de batalla que jamás hubiera cruzado. Tras la muerte de Roxelana, el imperio no volvió a su antiguo ritmo. No podía. El precedente que había tallado en piedra y seda se convirtió en el modelo de un nuevo orden, y de la sombra de su tumba surgió un linaje de mujeres que moldearían el imperio desde detrás de velos, cortinas y celosías doradas. Ya no era una era en la que las concubinas daban a luz hijos y se desvanecían en el silencio. Era el amanecer de lo que los historiadores llamarían más tarde el sultanato de las mujeres, un siglo en el que madres, esposas e hijas de sultanes dirigirían la política, orquestarían alianzas y, en ocasiones, gobernarían en todo menos en el nombre. La vida de Roxelana había reescrito el guión, su matrimonio con Solimán, su visible patrocinio, su correspondencia con gobernantes extranjeros y su decisiva influencia en asuntos de guerra, sucesión y reforma, transformaron el harén de un santuario de contención en un crisol de poder. El harén, antes visto como el punto final de la agencia femenina, se convirtió en su epicentro. Su hija Mírima se convertiría en una influyente figura por derecho propio, sus nietos ascenderían a tronos que llevaban su sangre, y sus descendientes más notablemente, Qosem Sultán y Turhan Hatise, continuarían la arquitectura que ella había construido, gobernando como regentes, consejeras y monarcas silenciosas detrás de emperadores niños y sultanes distraídos. Lo que había sido inaudito bajo Roxelana ahora se esperaba. Su influencia remodeló la arquitectura de la política dinástica, suavizando los duros contornos del fratricidio, creando nuevas reglas de sucesión e institucionalizando la presencia política de las mujeres como guardianas maternas de la estabilidad imperial. Los cronistas, antes escandalizados por su presencia, comenzaron a escribir sobre la soberanía femenina con una familiaridad a regañadientes, e incluso los enviados extranjeros se adaptaron, aprendiendo a navegar la corte dual, una de hombres, visible y ceremonial, y una de mujeres, privada y decisiva. No fue una anomalía, sino un comienzo, la primera tormenta en una temporada de tempestades. Su ascenso había expuesto el mito de que el harén era apolítico, y, en su lugar, reveló un segundo palacio, más silencioso pero no menos poderoso, donde las decisiones se moldeaban no con espadas, sino con susurros y correspondencia de seda. El legado de Roxelana no fueron simplemente sus monumentos o sus hijos, sino la remodelación de la condición de la mujer imperial, de adorno pasivo a participante activa, de madre de príncipes a artífice de políticas. El mayor cambio del imperio no había venido de la conquista o la rebelión, sino de una mujer una vez esclavizada, cuyas únicas armas eran el ingenio, la paciencia y una voluntad indomable. Para cuando el siguiente siglo llegaba a su fin, nadie cuestionaba el poder de la madre de un sultán, lo esperaban. Y así, el imperio al que había entrado encadenada se convirtió en el mismo escenario en el que reinaron sus sucesoras, envueltas no en coronas, sino en influencia, porque Roxelana había demostrado que la verdadera soberanía, cuando la ejerce una mujer, no necesita ni título ni trono para perdurar. La historia la recuerda con labios divididos, mitad en reverencia, mitad en sospecha. ¿Fue Roxelana una astuta manipuladora que entretejía veneno en la oración y susurros en las órdenes? ¿O fue una brillante superviviente, una mujer que se negó a ser borrada por un sistema que exigía su silencio? Era tanto la rosa como la espina, sonriendo mientras desmantelaba las mismas tradiciones que buscaban contenerla. Su belleza suavizaba su ambición, pero no la definía. Su risa enmascaraba una mente entrenada por el cautiverio para contar cada aliento, cada rival, cada oportunidad. Construyó hospitales y orfanatos con las mismas manos que firmaron cartas condenando a sus enemigos. Alimentó a los pobres mientras veía morir a príncipes para asegurar su linaje.
El poder, para ella, no era un lujo, era un seguro contra el olvido. Y por ese poder, pagó con soledad, con sospecha, con la lenta erosión de la identidad hasta que ya no fue la muchacha de Rutenia, ni simplemente Yurrem la alegre, sino un mito envuelto en contradicciones. Su historia nos obliga a confrontar un espejo más oscuro del imperio. Cuando la esclava se convierte en soberana, ¿es el triunfo del espíritu humano o su máxima corrupción? Gobernó tanto por ausencia como por presencia, a través de lo que permitía que se viera y lo que se aseguraba de que permaneciera oculto. Sus hijos llevaron el futuro del imperio, pero su legado llevó su pregunta tácita: ¿qué le cuesta a una mujer gobernar en un mundo que insiste en que nunca podrá hacerlo? Roxelana reescribió el guión del poder, pero la tinta estaba mezclada con lágrimas y sangre. Reimaginó la agencia femenina dentro de la jaula de hierro de la masculinidad imperial, no rompiéndola, sino deslizándose a través de sus bisagras y haciendo de la jaula su trono. Cambió el imperio. Sí, pero el imperio la cambió más a ella, moldeando su alegría en cálculo, su fe en política, su ternura en estrategia. Y cuando finalmente yació bajo la cúpula de piedra junto al hombre que había hecho posible su ascenso, solo quedó el silencio del mármol, el eco de decisiones tomadas detrás de cortinas, y un legado que se extendía mucho más allá de la suma de sus actos. Al final, no llevó corona, pero gobernó de todos modos. Así que preguntamos, no con certeza sino con asombro, cuando una esclava manda al sultán, cuando su sello da forma a la ley y su mano doblega la historia, ¿quién lleva realmente la corona? ¿Es el hombre sentado en el trono o la mujer, a la que no se atreve a desafiar?